Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos para la segunda ponencia de esta mesa redonda. Desde Argentina nos acompaña el doctor honoris causa Juan Amado Garro. Voy a presentar el resumen de su hoja de vida. Juan, por favor, me informa si están viendo ya mi pantalla ampliada. No, todavía no, no sé. Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, él es Juan Amado Garro de Argentina. Doctor honoris causa de la Red Doctoral para la Educación Mexicana. Magíster en Gestión del Deporte de la Universidad Sor Juana Inés de la Cruz, México. Licenciado en Educación Física y Deportes de la Universidad del Salvador, Argentina. Profesor de Educación Física del Instituto Superior del Profesorado de Educación Física Pedro Presti Villa Mercedes, San Luis, Argentina. Entrenador mundial de atletismo de la World Athletics nivel 1 y 2. Entrenador de fútbol argentino. Miembro de la Academia Olímpica de Argentina, miembro del Movimiento Social del Deporte Argentina, director de estudios de nivel secundario, Instituto Fundador Don Francisco de Merlo, profesor área de educación física a nivel primario, CEXA, Centro Educativo Franciscano San Antonio, profesor área de educación física a nivel secundario, CEXA, Centro Educativo Franciscano San Antonio, coordinador del área de educación física, CEXA, en el Centro Educativo Francisco San Antonio en los niveles primaria y secundaria, docente a nivel superior en el Instituto del Profesorado de Educación Física, OPM Padre Mariano Panteleo, docente cátedra, y director pedagógico del Grupo Sport Internacional. Y bueno, a correr se dijo, mi querido doctor honoris causa, Sport Internacional le abre las puertas. Bueno, muy buenas tardes. Va a ser muy difícil continuar después de esa terrible exposición de la doctora Susana Sánchez, pero bueno, mi enfoque se va a ir a otra área interesante en este movimiento mundial, en esta vorágine del movimiento a nivel mundial y de la desinformación que ocurre para tal, por lo cual yo me voy a dar la tarea, Hilder, de compartir una pequeña muestra. Voy a compartir la pantalla, por favor, me indica cuando así ya está en la pantalla, por favor. Está cargando, mi doctor. Bien, usted me dice cuando estoy en pantalla completa, por favor. Amplíela, mi doctor, hágame el favor en la copita. Sí, ya Bien fue. Dígame pueda. cuando. Listo. Dígame. Ya Bien, estamos listos. bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, y este tema que nos convoca hoy, que es la salud, la ética y la evidencia en el rol profesional ante la desinformación, voy a llegar claramente al punto de la educación física. Y un hecho relevante que tiene que ver con el liderazgo académico, por lo cual la doctora Susana decía en un momento, tienen que las instituciones apoyar este trabajo que hay que hacer, sin lugar a dudas. Es un trabajo que nos tiene que llevar a la conciencia, a la reflexión de cómo tendríamos que hacer. Y entonces, el rol del liderazgo, digamos, académico, frente a la proliferación de contenidos falsos, yo creo que tiene que tener una estructura, un trabajo que venga desde la función de quienes lideran las instituciones educativas y también de las políticas institucionales que, lógicamente, tienen que ir de la mano de la ética, ¿verdad? Entonces, creo que en el siglo XXI, fundamentalmente, lo que tenemos que trabajar dentro del rol de directivos, rectores o referentes del ambiente de la educación física y el deporte, tiene que ver con esto que magnifica la información, que es la cultura digital. Lastimosamente, la doctora lo explicaba, hoy la información está al alcance de la mano de cualquier persona y por ende también la desinformación constante, obviamente, ¿no? Entonces ya vamos a entrar a analizar algunos aspectos relevantes de esto, que por ejemplo cuando se ofrecen planes de entrenamiento a la distancia. A mí me preocupa mucho cuando un profesional ofrece sus servicios a la distancia. ¿Cómo pudiera yo estar entrenando a un atleta que se encuentra a 800 kilómetros de distancia del lugar donde radico? La pregunta fuerte resuena y es meramente una beta comercial, porque ¿cómo puedo monitorear el entrenamiento de un atleta que está a 800 kilómetros de distancia? Entonces yo creo que esta cultura escolar digital que tiene que prevalecer dentro del ambiente de la formación profesional es clave.
Hace poco escuchaba al doctor Geoffrey Recover Renteral hablar de un juramento hipocrático. Creo que era una de sus ideas, y él después lo podrá explicar o no. Yo creo que el docente, sobre todo el de educación física, debería ejercer también una aclaración de su título para trabajar con la ética que corresponde, ¿verdad? Entonces, otra cuestión importante es de estimular constantemente la capacidad del pensamiento crítico, o sea, el análisis crítico. Y eso también tiene que ver con la base científica. Cuando nos formamos en el campo de la educación física, hay conocimiento científico en la formación de la anatomía, la fisiología, ¿sí? La mecánica del movimiento, la biomecánica. O sea, hay que formar ese pensamiento crítico para que luego no sea una cuestión de hablar por hablar. Y en ese punto, por lo menos en esta parte del planeta, nos anda faltando mucho trabajo que tiene que ver con la capacitación a docente y estudiante. Una cuestión que pareciera ser que quien se recibe con su título ya es capaz de hacer todo. Y es imposible. Yo como docente de educación física tengo mi especialidad en el atletismo. No pudiera hablar de igual manera de todos los deportes porque no estoy capacitado para trabajar en todas las áreas del deporte o en todas las áreas del movimiento. Entonces yo creo que ahí también donde radica este rol a cumplir y donde justamente la función que tenemos que tener es esa, ¿no? De identificar qué es lo que pasa, tratar el tema de verdad y corregir estos contenidos falsos, porque no conducen a ningún camino. Y las políticas institucionales y su ética, que deberían, si bien acá dice establecen marcos normativos, yo creo que deberían no solamente establecerlos, sino observarlos, sino analizarlos, estar atento al cumplimiento de los marcos normativos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en ese marco normativo pudiéramos alterar información? Es muy simple. Hoy con la inteligencia artificial uno puede encontrar un universo tremendo de información. Recién la doctora Sánchez les explicaba en su disposición referencias de autores con rigor científico. Entonces, esa es la meta, esa es la manera, ¿verdad? Entonces, no se trata de copiar y pegar. A mis estudiantes del profesorado les digo, ustedes pueden googlear una observación para una información, pero si no leen rigurosamente con base científica, es contenido que está en internet y no sabemos si ese contenido tiene veracidad o no. Entonces, haciendo este trabajo permanente en ensayo pedagógico, no solamente vamos a identificar y corregir los contenidos falsos, sino que también vamos a estar previniendo la desinformación. Y debiéramos hacerlo desde una base normativa, y sí, debiéramos hacerlo desde una base normativa, pero lastimosamente no manejamos el universo tecnológico que hoy impacta en redes sociales, que hoy impacta en buscadores de internet, no lo podemos manejar. Debiéramos junto con esa prevención y esa normativa incluir códigos de ética. Yo creo que es extraordinario tener este momento con ustedes, porque no hay códigos de ética, no hay códigos de ética, no hay protocolos. Cada uno a veces toma la cuestión como quiere, la lleva adelante, la practica, la pone en juego, pero yo pensaba mucho en la tarde de hoy para conversar con ustedes y con quienes nos están siguiendo, que los educadores físicos tenemos un privilegio increíble, que es el de trabajar con seres humanos. Entonces, debiéramos hacerlo con esa responsabilidad, debiéramos hacerlo con toda la responsabilidad. Y muchas veces creemos que la educación física no tiene que abrazar contenido científico con rigor científico, pues es un gran error. Yo creo que el educador físico necesita trabajar desde la pedagogía, pero también aplicar criterios de rigor científico, sobre todo cuando entra a trabajar en el mundo del deporte. Entonces, analizando esta primera plaquita del liderazgo académico, yo creo que si logramos trabajar con esa función de directorios, rectores y referentes asociado a políticas institucionales con ética, seguramente vamos a estar generando un ambiente educativo que sea informado, crítico y ético. Fíjense que tres palabras importantes: información, pensamiento crítico y ética y moral profesional. Muchas veces el profesor de educación física no cree que es un profesional. Yo a mis alumnos los estimulo y les digo, miren, el profesor de educación física es la base, muchachas y muchachos, pero hay que seguir estudiando, hay que seguir capacitándose. Y ahí está la clave. Por esta parte, muchas veces el profesor de educación física
se queda solamente en eso, en sus 4 años de estudio como profesor de educación física y nada más. Y lo siguiente, que también para mí es muy importante, establecer una comparación entre el liderazgo académico y políticas institucionales éticas frente a los contenidos falsos. Acá hay 3 líneas de acción que pudiéramos considerar que en el margen izquierdo están los aspectos a relacionar. En la parte media está lo que acabo de hablar de los líderes académicos y en la parte final está el rol de las políticas institucionales éticas. Entonces, el rol principal entonces que le cabe a cada uno. El líder, el académico, el director debería guiar, supervisar y educar desde el ejemplo. Es decir, quien ocupa un rol de intervención en las instituciones tiene que predicar con el ejemplo. Tiene que ser siempre la persona que guíe con coherencia, con supervisación, con normativa, por supuesto acompañado de las políticas institucionales que son las que deberían establecer las normas y los marcos de acciones institucionales. Deberíamos pensar otro aspecto importante que es la responsabilidad que tenemos frente a los contenidos falsos. ¿Cómo hacemos para identificar, denunciar, prevenir la circulación? ¿Cómo hacemos para que ese entorno falso no se encuentre en el entorno de la formación? Bien ahí dice el concepto entorno docente, yo diría del entorno de la formación del profesional en la educación física. ¿De qué manera? Teníamos que establecer en las instituciones criterios de protocolos de verificación, es decir, todo debería estar indexado, todo debería estar regulado para que cada intervención tenga un rigor científico. Asimismo lo digo en la formación. Y esas son las acciones concretas, ¿verdad? Las que nos van a llevar a capacitar permanentemente al cuerpo docente, a los estudiantes, en esta cultura de la alfabetización digital tan constante en el siglo XXI, tan permanente, tan rápida, ¿sí? Que permita, en el marco de las políticas institucionales, incluir una reglamentación clara. Hace muchísimo tiempo que no veo en las instituciones de formación un reglamento interno que pudiera considerar todo este tipo de cuestiones. El impacto que esperamos de esto, si lo hacemos bien, crear una cultura institucional crítica y consciente sobre todas las cosas en el valor del rol profesional, en este caso desde la educación física. Y si hablamos de políticas institucionales, esto daría una gran protección integral a cada institución, o lo que conocemos como el prestigio institucional. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos entonces? Los desafíos es enfrentar esta constante falta de formación continua, esta presión constante que hay sobre lo inmediato, la inmediatez constante de los resultados que quieren que se lleguen de manera automática, de la resistencia al cambio. A mí me parece fundamental hablar de esto, de la resistencia al cambio. Y esto, si bien por ahí alguien que me esté escuchando pueda sentirse incómodo, yo hace poco decía en una conferencia, atrevámonos a sentirnos incómodos desde el rol que tenemos como educadores físicos. Porque si nos atrevemos a sentirnos incómodos, seguramente vamos a lograr cambios. Si nos sentimos siempre cómodos, no vamos a evidenciar ningún cambio. Entonces, el seguimiento constante por parte de las políticas institucionales tendría que ver con la exigencia de la capacitación permanente, la exigencia de la evaluación al rol profesional de manera permanente y constante. Y para eso, como explicaba la doctora Susana, solos no vamos a poder hacerlo si no tenemos una colaboración, si no tenemos algo que sea, no digo por ahí lo ideal, no sé si está bien por ahí definido, pero una colaboración que uno crea que es posible. Trabajar en conjunto con los docentes, con las instituciones, con los directivos, trabajar en conjunto también con las familias, porque lo que hacemos impacta en la familia, impacta en las personas. Entonces, ¿cómo coordinar acciones educativas, pero que sean coherentes, con un criterio científico, serio, responsable, con un criterio que tenga que ver también con la legislación? Acá hablamos de la parte que le corresponde al Estado, la legislación, porque como bien decía, a mí me parece que hay que darle un carácter legislativo a la tarea para que esta cuestión que hoy nos convoca, que es la desinformación constante frente a los contenidos falsos, no nos gane en terreno, no nos gane en tiempo y no nos gane en acciones. Ya voy a entrar a la última diapositiva que hoy traje para compartir, que básicamente tiene que ver con una reflexión un poco final, con preguntas incómodas.
Y mi gran pregunta para esto también, he estado como muy ansioso por la tarde de hoy, es si la educación física es un medio de desinformación. Fíjense qué pregunta casi como provocadora, ¿no? Desde mi experiencia como docente también, que tengo 27 años en el campo docente y en el campo de la formación profesional, si la educación física es un medio de desinformación. Yo creo que sí. Yo creo que es un medio de desinformación en tanto y en cuanto el profesional de educación física no se ocupe de desempeñarse con una constante capacitación y con una gran responsabilidad ética y moral frente a su trabajo. Si no lo hace, sí, la educación física puede ser un medio de desinformación. Recién la doctora nos explicaba esto de correr descalzo o no, correr con buen calzado o no correr con un buen calzado. Bueno, qué lindo fue ese aporte, porque en la educación física creemos que los niños hoy o los muchachos tienen que ir con un calzado que está a la moda. Entonces creo que somos desinformantes cuando no enseñamos también desde la cultura del cuerpo. La segunda pregunta es si permite la educación física que exista el intrusismo. Yo creo que también que sí, creo que la educación física permite que exista el intrusismo justamente porque no le damos el valor ético profesional que tiene nuestra carrera. El intrusismo es aquel que permite a personas que no están capacitadas desempeñarse como pseudoentrenadores. Es muy común, por lo menos en esta parte del planeta, ver a personas sin preparación que son entrenadores. Y la última pregunta es, ¿se preocupa el profesional de la educación física en ser protagonista del cambio de la visión del área? Otra gran pregunta que dejo ahí, porque yo veo cuestiones permanentes en las redes sociales de ofertas de formaciones. Por ejemplo, miraba con mucho interés, que vengo del ambiente del atletismo, le decía ofertas por curso de entrenador de trail running, de carreras de montaña. Digo, ¿cómo uno puede hacer una formación virtual y después entrenar a una persona que va a tener que trabajar con su cuerpo en distancias largas de 20, 40, 50 kilómetros, con desniveles, con dificultades 5 minutos. en el terreno? Gracias, Silder. ¿Cómo puede uno trabajar de esa manera y entrenar en forma virtual? O hacer un proceso de enseñanza en formato virtual. Yo creo que no es posible, creo que no es ético, creo que no es ganar dinero por ganar dinero, creo que hay que pensar en que esta cuestión nos tiene que llevar a una profunda reflexión de lo que hacemos en el campo de la educación física. Y ya como me estaba anunciando Hilder, no me lleva mucho más tiempo, desde el enfoque pedagógico que intenté darle a esta reflexión y a esta invitación de la mesa redonda, les voy a regalar una reflexión de esta gran autora que siempre me gusta, que es Hannah Arendt, alemana ella, que dice que la educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable. Yo creo que la educación es el punto de iniciación de todo lo que asumimos con responsabilidad y con criterios éticos, como lo estamos haciendo en este momento, y ojalá que esto sirva para poder cambiar esta cuestión que nos pasa, que nos impera, que es la desinformación que hay a nivel mundial en forma constante, masiva, y la inmediatez por ser mejores. En esa cultura, como decía Susana, del bienestar que llega atravesado con que hoy, fíjense qué locura, que hoy si me quiero parecer más lindo, le pongo un filtro a mi foto y soy más bonito que. Entonces, esa inmediatez nos lleva constantemente a no trabajar en el cuerpo que tenemos, a no querer lo que somos. Yo creo que parte de la formación que tenemos, parte también la responsabilidad hacia, ¿no? Y de decirle a las personas que se puede, pero se puede cuando hacemos una correcta intervención. Hilder, me voy a quedar por acá, me tomé 17 minutos, 20 segundos como buen atleta y estoy terminando esta presentación. Muchas gracias a ustedes. Démosle ese fuerte aplauso a nuestro doctor honoris causa desde Argentina. ¡Wow! ¡Qué descarga! Vamos bien, vamos bien. Vamos a parar aquí.